Una vez más te doy la bienvenida a nuestra sesión de educación continua. Qué bendición compartir contigo, querido anciano y anciana, los temas que nos ayudan a crecer en la fe, a fortalecernos y también llevar a la iglesia esa experiencia cercana con Cristo. Para hoy el tema es demasiado importante. Entonces el diablo le dejó. Te invito para que te quedes conmigo y juntos veamos cuál fue el secreto de la victoria de Jesús en el desierto y también cuál puede ser y cuál es también el secreto de la victoria para nosotros en el tiempo que vivimos. Acompáñame, por favor, al estudio que tenemos para hoy. Entonces el diablo le dejó. ¿Cómo lograr la victoria? Nuestro segundo desafío tiene que ver con el fortalecernos en el Señor, fortalecer ese hombre interior. El primero fue el compromiso espiritual y ahora veremos la fortaleza del hombre interior. ¿Qué significa esto? Bueno, la necesidad más profunda del cristiano es la fortaleza interior para obtener la victoria en la lucha espiritual. No hay duda que todos enfrentamos luchas y a medida que desarrollemos el tema de hoy, veremos cómo esa lucha se intensifica a medida que nos comprometemos con nuestro buen Dios. ¿Para qué se necesita la fuerza espiritual? ¿Para qué necesitamos ser fortalecidos? Bueno, porque tenemos una lucha contra el pecado en nuestro interior, porque estamos luchando contra Satanás y contra su reino, porque también luchamos contra las circunstancias. Hablamos un poco en el seminario anterior acerca de ser llevados por el Espíritu Santo y de cómo Jesús había escuchado y obedecido a la voz de Dios. Esto, claro, cambió la concepción de la manera como los judíos y dirigentes de aquel tiempo entendían la experiencia espiritual. Ellos pensaban que era nada más la letra de la ley, pero Jesús le mostró que era más que la letra, tenía que ver con el espíritu de la ley. A diferencia de estos líderes religiosos, Jesús fue al desierto y allí enfrentó la tentación y enfrentó a Satanás. Su experiencia viva para obtener la victoria es un ejemplo para el crecimiento espiritual de los modernos discípulos, cuyo anhelo es ser como Cristo, vivir como Cristo y hacer la obra de Cristo. Jesús es nuestro modelo a seguir en este aspecto también de la batalla espiritual. Jesús tenía un compromiso espiritual con Dios. Ahora, después de comprometernos con Dios, es inevitable que el enemigo intente hacerte desistir y fracasar. ¿Acaso eso no es su meta? Eso fue lo que el diablo hizo con Jesús en el desierto. No obstante, la experiencia de Jesús y su triunfo nos ofrece el segundo y más importante secreto para poder alcanzar la victoria que Dios tiene para ti y para mí. Muchas veces los hermanos se acercan, bueno, me imagino que a ti también como anciano, se me acercan a mí como pastor y nos hablan acerca de sus batallas espirituales, de esas luchas que están enfrentando en su vida, en su familia, en la iglesia, en la comunidad. Muchas veces lo expresan con ese sentimiento de frustración. ¿Alguna vez has sentido carga, cansancio, dolor y miras el futuro sin esperanza? Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Qué puedo hacer, mi hermano, como anciano? ¿Qué puedo hacer? No tengo fuerzas. ¿Hasta cuándo puedo aguantar? ¿Qué me aconseja? ¿Qué me aconseja, pastor? ¿Qué me aconseja, hermanos? Y hemos escuchado muchas veces expresiones de parte de los hermanos de esa naturaleza. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la experiencia del Señor Jesucristo en el desierto. La palabra de Dios en Mateo 4:2 dice que Jesús durante 40 días y 40 noches ayunó. 40 días y 40 noches. La palabra de Dios afirma que el diablo le dejó. Hermano, Cristo venció a Satanás. Pero ¿cómo logró la victoria? ¿Cómo lograrla? Dice el desierto de la gente, página 89, que fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. Así que Cristo Jesús logró la victoria por medio del ayuno y la oración. Se fortaleció, se fortaleció. La escritura nos presenta claramente que la oración y el ayuno son las dos maneras por las cuales el cristiano puede obtener la victoria sobre la fuerza del diablo. Porque Satanás no está jugando. Entonces necesitamos, hoy más que nunca, entregarnos al Señor mediante la oración y el ayuno. Esa fue la experiencia de Cristo. La palabra de Dios dice, el diablo entonces le dejó. Qué expresión más maravillosa. El hecho de que el diablo lo haya dejado, el hecho de que el diablo lo haya dejado, porque Cristo Jesús lo venció. Santiago nos dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero la resistencia no puede ser humana. Necesitamos el poder divino para hacerle frente. ¿Por qué no pudimos? Fue la pregunta de los discípulos. ¿Recuerdan? Cuando Jesús subió al monte y los discípulos se quedaron abajo y vino una persona para que sanaran a su hijo. Cuando Jesús desciende del monte, la gente llegó porque los discípulos no habían podido sanar, sacar el demonio de su hijo y le preguntaron por qué no pudimos. La respuesta de Jesús fue la siguiente. Este género
no sale sino con oración y ayuno. Cuán importante entonces es que nosotros tomemos tiempo para orar, pero también para ayunar. El secreto para poder llegar a tener una experiencia espiritual victoriosa es que el cristiano aprenda a fortalecer el hombre interior. ¿Y cómo lo fortalecemos? Dice el apóstol Pablo, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. De la misma manera como las personas dedican tiempo para ir a un gimnasio, hacer repeticiones o movimientos con el único objetivo de fortalecer su cuerpo físico y externo, los cristianos necesitan tomar tiempo para entrar en el gimnasio espiritual de una íntima relación con Dios. Esto sucede por medio de la oración y el ayuno. Nota la importancia de orar y ayunar. Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos más que nunca fortalecer nuestra fe en el Señor y lo logramos mediante la oración y el ayuno. Pero ¿qué sucede cuando ayunamos? La experiencia del ayuno, la experiencia del ayuno significa no solo la oportunidad para dedicar el tiempo a la oración y a la búsqueda divina, sino al recordativo para nosotros que nuestra vida y éxito no depende de lo natural, sino de lo sobrenatural. Necesitamos entrar en este ejercicio. No debe ser colocado en segundo lugar, incluso cuando se encuentren en medio de una relación matrimonial que exige el cumplimiento de los placeres conyugales. El apóstol Pablo afirmó, no se nieguen el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, para que se dediquen a la oración y vuelvan a unirse en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Así que después de ayunar e imponerles las manos, los despidieron. Nota cómo los dirigentes y cómo la iglesia tomaba tiempo para orar, para ayunar y para designar a líderes también, dice la palabra de Dios. Y luego, con oración y ayuno, los encomendaron al Señor. Qué maravilloso, la iglesia en ayuno, la iglesia en oración. Yo creo que ha llegado el tiempo, hermanos, ancianos queridos, de levantar esas banderas de la oración, de buscar a Dios a través de la oración, de invitar a la iglesia para que ayunemos, para que oremos fervientemente. ¿Qué pasaría si nuestra iglesia oráramos más? ¿Qué pasaría si como ancianos oráramos más? ¿Qué pasaría si como juntas de iglesia oráramos más? ¿Qué pasaría si nuestra iglesia se moviera en el nivel y en el ambiente de la oración? Creo que ocurrirían grandes cosas. Así que ha llegado el momento de orar y ayunar, no solamente de manera colectiva también, pero también de manera personal. La Biblia menciona el ayuno como una de las prácticas de los ministros de Dios. Es importante que nosotros como líderes también ayunemos y oremos. Te pregunto, ¿cómo está tu experiencia de ayuno y oración? ¿Tienes algunos días señalados para el ayuno y la oración durante cada semana? ¿Cuáles serían los mejores días para tomar el tiempo para ayunar y orar? ¿Estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida para dedicar tiempo al ayuno y la oración? Recuerda que el diablo te dejará cuando él sepa que no puede obtener la victoria contigo. Él huirá de ti porque él sabe que estás conectado con el cielo. Quiero invitarte en esta oportunidad para que dediques algún tiempo diariamente a la oración. Y cuando sea posible también, aparta un espacio para ayunar. Si nunca has ayunado, lo puedes hacer una vez al mes y luego, conforme el tiempo va avanzando, aumentar la frecuencia. No hay duda que hoy necesitamos orar y ayunar para vencer. Orar y ayunar para llevar adelante los planes de nuestro Dios y compartir el mensaje. Llevemos a nuestra iglesia a un panorama de oración. Llevemos a la iglesia a un sistema de ayuno y oración. Llevemos a nuestros hermanos a ese nivel donde puedan caminar en el territorio divino diariamente para ser fortalecidos. Vamos a orar. Señor, gracias porque has dejado la oración y el ayuno para ser fortalecidos interiormente y vencer. Tenemos tentaciones, tenemos luchas y dificultades y seguramente, Señor, que el anciano que está escuchando esto, está viendo esto, la anciana que está viendo aquí hoy, esos dirigentes, Señor, necesitan tu poder y tu ayuda. Te pido que les concedas en respuesta a la oración. Gracias, Señor, por permitirnos compartir este devocional. En el nombre de Jesús. Amén.